5, 6, 7, ya se van levantando más manos. Ahora, ahí, muy bien, muy bien. Pues ahora vamos a pasar un tiempo también muy lindo, si puedo. Ahora, a veces esto de la tecnología te puede jugar malas pasadas. Muy bien, qué bendición. Qué buen tiempo. Dice la palabra en algunos textos que incluso leeremos hoy, el que tiene oídos, que oiga, ¿verdad? Que oiga. Así que mira el que está a tu lado, ¿tiene oídos? ¿Sí? ¿Sí, no? Pues dile, oye la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Qué bendición poder compartir con vosotros en esta mañana, un domingo más en la casa del Señor. Y hace unas semanas atrás, Eliam y Débora tuvieron que realizar un trabajo para el cole, en el que trataba de la germinación de la semilla. Entonces les mandaron a buscar unas semillas y preparar unas ciertas cosas, ¿verdad?, para que pues hagan ese proceso de germinación de las semillas. Y bueno, pues colocamos en un vaso, en el fondo un poquito de papel, lo hemos humedecido, hemos puesto la semilla y la verdad que estaban súper, los niños y yo también, estaban súper emocionados porque ellos era la primera vez que lo iban a ver. Yo de niño también ya lo había hecho antes. Y estaban contentos, yo también estaba súper contento porque les decía, mira que esto hay que mojarlo todos los días con unas gotitas de agua para que se nutra bien, absorba esa agua y luego ya vas a ver que va a salir una pequeña raíz, un pequeño brote, luego la planta, eso va a crecer y estaban súper emocionados. Entonces así lo hicimos, ¿verdad? Para poder ver ese proceso de germinación de las semillas. Y ellos estaban ilusionados, estaban muy contentos y cada día le echábamos unas gotitas de agua, cada día, todos los días unas gotitas de agua para mantener esa semilla húmeda, ¿verdad? Para que la semilla hiciese el proceso que tiene que hacer, ¿verdad? Entonces, un día me acerco, veo y ya había una pequeña raíz, un pequeño ahí, una cosita pequeñita, y enseguida los llamé a los dos y les dije, hey, mira, mira, y lo vieron y wow, súper emocionados, pero a ver, y empezaban a tocar, a meter el dedo para ver, cosas de niños, ¿verdad? Y sí, mira, pues mira, esto es un poquito, tiene que crecer más, hay que seguir echándole agua, hay que seguir echándole gotitas de agua para que salga la planta joven, ¿verdad? El primer tallo que sale, esa plantita joven. Y así fue. Al cabo de unos días ya vimos pues un poquito más de raíz y una planta pequeñita, muy pequeñita. Y ya había salido la planta, ya había nacido, ya había dado a luz, como quien dice, ¿no? Y la verdad que fue algo muy chulo, muy bonito. Esto a mí me gusta mucho, me encanta, porque es un misterio, ¿verdad? Como algo tan chiquitito, ¿verdad?, que lo ves ahí insignificante, si es plantado puede salir vida de allí. Es un misterio, ¿verdad? Y enseguida busqué información en internet, leyendo algunos estudios del proceso de la germinación de la semilla, ¿verdad? Y en internet también hay unos videos muy chulos, muy bonitos, en donde se ve que plantan la semilla a cámara rápida y cómo eso al cabo de 20 y pico días empieza a salir una raíz, al cabo de 40 días ya se ve una planta y así, ¿no? Y la verdad que es un proceso chulísimo. Y mientras leía este estudio, hablaba de 3 fases de germinación, de 3 procesos, fases de proceso de la germinación de la semilla. Y una era la fase de hidratación, que es cuando la semilla tiene que estar absorbiendo el agua. Y es una fase, es vital, es importantísimo esta primera fase. Si esta fase no se cumple, no hay una segunda fase. No hay un segundo paso, ¿verdad? Y este es un proceso que no puede pararse, que es necesario que esa semilla esté absorbiendo agua constantemente por los distintos tejidos que hay en la semilla. Esa es la primera fase, fase de hidratación.
Dile al que está a tu lado, fase de hidratación. Después está la segunda fase, que es la fase de germinación. La fase de germinación. Y aquí se producen transformaciones metabólicas, ¿verdad? Transformaciones que sufre esa semilla. Ya empieza a haber una raíz, ya empieza a crecer, esa semilla se rompe, se parte, ¿verdad? Y empieza a salir la planta, ¿verdad? Esa plantita joven. Esa es la fase de germinación. Díselo al que está a tu lado, fase de germinación. Y esto es importante que lo tengamos presente, ¿verdad? La tercera es la fase de crecimiento. Y esta es obvio, ¿no? Ya cuando la planta tiene que crecer, tiene que desarrollarse, ¿verdad? Y empezar a dar sus frutos. Y mientras más leía, que parece un poco una clase, pero no estoy dando una clase, esto es a modo de introducción para la palabra, también leía que hay factores internos y factores externos, ¿verdad?, que afectan a la germinación de la semilla. Los factores internos, obviamente, es la semilla no germina porque algo pasa, ¿verdad?, que no se puede producir ese proceso, no deja que germine. Algo está ocurriendo que no deja que esa semilla germine. Ni aún cuando lo exterior es bueno y favorable, la semilla no germina, no puede germinar, no puede abrir, no puede romperse. Y también hay factores externos que cuando la semilla no germina porque el ambiente no es el adecuado. Cuando el ambiente en el que rodea la semilla no es bueno, tiene escasez de agua, tiene escasez de luz, las temperaturas no son las más adecuadas, ¿verdad? Entonces, aunque si el ambiente no es adecuado, el ambiente que rodea a esa semilla no es el adecuado, tampoco puede crecer, tampoco puede germinar. Y no pude evitar pensar y reflexionar en dos cosas. La primera, en esas tres fases, ¿verdad?, que a mí en cierto modo hice mi análisis y las he comparado con esas tres palabras que tenemos resaltadas en amarillo: consolidaba, creciendo y fortalecía, ¿no? Fortalecida. Y yo las he relacionado un poco en mi análisis. Esa fase de hidratación puede ser la fase en donde se consolidaba, ¿verdad? La fase en donde uno acepta a Jesús en su vida, en su corazón. Y aprovecho para decir que si hoy estás aquí y no lo has hecho, no has dado ese paso de fe, estás en el mejor lugar para hacerlo. Si no has aceptado a Jesús en tu corazón, hoy es el día para que lo aceptes, para que pidas perdón por tus pecados y encuentres libertad en la cruz, porque Él ya pagó el precio por cada uno de nosotros. Y es ahí en donde comienza, ¿verdad?, el cristiano. ¿Y qué necesita esa semilla que hablamos que necesitaba? Agua, hidratarse. Pues en esa fase de consolidación, el cristiano debe empaparse de la palabra, debe nutrirse de la palabra, debe anhelar la presencia de Dios, debe escudriñar las Escrituras. La segunda, ¿verdad?, de germinación, yo la relacionaba con la de fortalecida, fortalecerse, ¿verdad? Esa fase en donde la semilla, ¿verdad?, ya se rompe y empieza a dar el fruto, empieza a crecer. Esa fase de fortalecerse, ¿verdad?, cuando ya estás empapado y empiezas a sentir esas fuerzas, empieza a haber un cambio en el cristiano. Antes de 3 palabras, 2 eran tacos, pues ahora ya nada. Antes fumaba, antes bebía, antes me gustaba irme de marcha, antes esto, pues ahora nada. Ese cambio, ¿verdad?, la forma de pensar, la forma de hablar, la forma de actuar, empiezan a surgir esas transformaciones, se ha fortalecido. Y el tercero, fase de crecimiento, creciendo, ¿verdad? Esa fase de crecimiento en donde la semilla crece y empieza a dar fruto y empieza a desarrollarse. Y así es, ¿verdad? Así debería de ser el creyente, ¿verdad? Se consolida, se fortalece y empieza a crecer y empieza a dar fruto en abundancia, ¿verdad? Y la segunda en la que pensaba y reflexionaba era en la palabra de Dios
en la parábola del sembrador. La semilla, que es su palabra, y el sembrador, ¿verdad?, que salió a sembrar. Y yo quiero que me acompañes en tu Biblia, en el Evangelio de Mateo, capítulo 13. Mateo 13, capítulo 13, versículo 3. Y dice así la palabra del Señor. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Versículo 18, la explicación de Jesús acerca de esta parábola. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Muy conocida esta parábola por todos nosotros, ¿verdad? Y en esta parábola vemos a Jesús, que es el sembrador, la semilla, que es su palabra, ¿verdad? Y los diferentes tipos de terreno que somos cada uno de nosotros, esos terrenos, ¿verdad? Y aquí encontramos 4 tipos de terrenos. Y quiero que reflexionemos por un momento en cada uno de ellos. Y yo te invito a que ahí donde está, que abras tus orejas, tus oídos, y que escuches atentamente la palabra del Señor. Porque así como habló a mi vida, así como ha sido de impacto para mi vida esta palabra, que la he leído muchísimas veces, he hecho muchísimas reflexiones de ella, pero me ha vuelto a hablar, yo quiero que en esta mañana le digas a tu corazón, le digas a tu alma, escucha, está atento a la palabra de Dios. Vamos a hacer el ejercicio, dítelo para ti mismo. Alma mía, escucha la palabra de Dios. Alma mía, escucha la palabra de Dios. Y vamos a reflexionar por unos minutos en estos 4 tipos de terrenos. El primero es el que fue sembrado junto al camino. Y leemos que aquí dice que fue sembrado, decir que en esos tiempos, hoy hay mucha tecnología, pero en esos tiempos salía el sembrador con un saco y tiraba la semilla, ¿verdad? Y caía y se esparcía. Eso me da señal de que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, que todos conozcan de su palabra, que todos conozcan de Él. Es un Dios generoso, es un Dios bueno. Y dice que la semilla es esparcida, y dice que parte cayó junto al camino. Y dice que fue pisoteada y las aves del cielo se la comían. Y sembrar cerca al camino equivale a oír, a escuchar, ¿verdad? En otras palabras, estas son las que escuchan la palabra de Dios, pero la misma no haya cabida, no haya lugar en su corazón, no tiene forma de penetrar en el corazón, se queda en la superficie. Y entonces, ¿qué pasa? Que dice que vienen las aves del cielo y se la comen. Y el corazón de estas personas es un corazón duro, un corazón
difícil de penetrar, difícil de examinar. Y el texto indica que estas personas se quedan en una etapa auditiva, que solo oyen. Pero no es que oyen bien, oyen hasta con dificultad. Escuchan y oyen la palabra con dificultad. Y como consecuencia, el diablo arrebata la palabra de sus corazones para que no crean. En Marcos, la misma parábola dice que el diablo la arrebata al instante. Enseguida arrebata la palabra. Y como decíamos, esto sucede porque sus corazones están completamente endurecidos y cerrados a la palabra. En Efesios 4:18 dice que estas personas terminan con el entendimiento entenebrecidos, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Oyen con dificultad, no entienden la palabra y no creen en la palabra. Y los que no pasan esta etapa difícilmente pueden pasar a la segunda fase de la germinación, en donde sufre ese cambio la semilla. Esos fueron los que han sido sembrados junto al camino. Están los que han sido sembrados entre pedregales. Dice que la semilla fue regada sobre un terreno como de piedras, con una capa muy fina, muy delgada de tierra, y tan pronto creció, dice que se secó. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. En este caso, la semilla crece por un tiempo limitado. Vemos un fruto enseguida, rápido, ¿verdad? Y dice, wow, ¿cómo está, verdad, esta persona? Qué fuego tiene en su corazón, en su vida, ¿verdad? Qué contagioso que es eso, ¿verdad? Pero cuando vienen las circunstancias, cuando vienen el sol, ¿verdad? Cuando vienen las tormentas, cuando vienen las lluvias, cuando vienen las adversidades, dice que se seca, que no tiene aguante, que se muere porque no tiene raíz. La semilla se seca debido a que no tiene agua. Las raíces absorben esos nutrientes de la tierra, ¿verdad? Esa humedad. Dice que se seca porque no tiene nada de agua. Y es el ingrediente vital, el agua, que da vida. Mi hermano, mi hermana, Cristo es el agua viva que sacia la sed. Es el agua viva que sacia la sed. Podrás buscar algo que sacie tu sed en donde quieras, en lo que se te ocurra. Pero déjame decirte que solamente en Cristo será saciada tu sed. Solamente en Cristo. Por eso, deja que la presencia de Dios empape tu vida. Deja que cada vez que ores, cada vez que leas la palabra, que el Señor te impacte. Que te dejes impresionar por Dios, que te dejes sorprender por Dios. Cuando uno va a orar y lo hace de forma pasiva, que lo hace bueno, vamos a orar, como algo de rutina, como algo que, bueno, lo hago porque lo tengo que hacer y por sentirme bien a mí, conmigo mismo. Cuando uno lo hace así, difícilmente puede escuchar al Señor. Pero cuando uno va con la actitud de decir, Señor, aquí estoy, yo te necesito, yo quiero que me hables. Yo quiero que rompas el silencio en mi ser, en mi corazón. Quiero que me llenes de tu presencia, de tu Espíritu Santo. Quiero que avives mi corazón. Cuando uno va con esa actitud delante de la presencia de Dios, Dios habla de una manera impresionante. Y estos podemos decir que son un poco más nobles que los que junto al camino, ¿verdad? Porque por lo menos oyeron la palabra y la recibieron con gozo. Y amén, gloria a Dios, aleluya. La recibieron con gozo. De manera que ellos oyen, entienden y reciben, pero creen por poco tiempo. Y el problema de esto es que solo creen por un tiempo limitado, de muy corta duración. Pues al venir la aflicción, la persecución por causa de la palabra,
abandonan la fe, ya no nos vemos tan seguidos en los cultos, un día sí, un día no, ¿verdad? De hecho, Jesús dice en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mi hermano y mi hermana, te voy a decir algo que tú ya sabes. En este mundo hay problemas y hay situaciones que debemos enfrentar. Y parece que porque somos cristianos, como que se nos multiplican a veces por 2 o por 3 o por lo que sea. Parece como que son más fuertes, pero tendremos esas dificultades que enfrentar en la vida. Y el que abandona el Evangelio, el que abandona la fe, cuando vienen los problemas es porque no ha creído, es porque no ha dejado que la semilla haga raíz en su corazón. Y los conflictos, las situaciones, los problemas no son un obstáculo, sino todo lo contrario. Tiene que ser aquello que te fortalece. Aquello que dices, yo estoy aquí bien parado sobre la roca y aunque vengan vientos, mareas, dificultades, voy a seguir de pie. Esta semilla se quedó a nivel de la superficie del corazón, no entró del todo al corazón. Y cuando la palabra no puede penetrar al corazón, no se producen raíces. Y en este caso la semilla crece, ¿verdad?, por un breve tiempo sin limitaciones, viene la dificultad y se seca. Acompáñame al Salmo, capítulo 1, un salmo también muy conocido. Lo podemos decir hasta de memoria, ¿verdad? Dice, versículo 1, bienaventurado, dichoso, feliz, el varón, la varona, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿En dónde dice que medita? En la ley, en la palabra, que es la semilla. ¿En dónde está plantado? ¿En el desierto? No, junto a un río, ¿verdad? Para nutrirse y tener, ¿verdad? Pero hay algo también a mí que me ha llamado la atención. ¿Será que este árbol nunca va a pasar por un proceso de calor extremo? ¿Será que este árbol nunca va a pasar por un proceso de frío extremo? Y yo creo que aquí dice que su hoja no cae. Y su hoja no cae. Y sabes que cuando ese árbol está ahí plantado, aunque vengan un calor extremo, aunque venga una situación difícil, dice que su hoja no cae. ¿Y cómo estará? Que da fruto a su tiempo, que estará bien, que estará verde. Mira que está a tu lado. Tiene cara de árbol. Esa semilla que crece y está plantada, ¿verdad? ¿Sabes? Estamos plantados en el mejor lugar posible, en la presencia de Dios. Cristo es el agua viva, que quita la sed, que sacia nuestra sed. Estamos plantados en el mejor lugar. Y sabes que cuando estás plantado en el mejor lugar como este árbol, siempre vas a estar dando fruto. Amén. Nunca vas a parar de dar fruto. Nunca vas a parar de dar fruto. Siempre vas a estar ahí, aunque esté haciendo calor, aunque esté haciendo frío, aunque el río tenga un hilito de agua, siempre vas a estar dando fruto. No va a haber una excusa para decir, es que claro, como estoy en este tiempo de mi vida,
atravesando esta dificultad, ya no puedo dar fruto y como que nos queremos apartar. No, dice que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, siempre va a estar verde. Por eso yo me vine así. Es broma, es broma. Y todo lo que hace prospera. Y todo lo que hace prospera. ¿Sabes? Las raíces profundas son sinónimos de árboles saludables y fuertes. Y el creyente es el árbol y sus raíces representan el efecto de la palabra sembrada en su corazón. Seamos árboles fructíferos, que damos fruto en todo tiempo. Fruto en todo tiempo. El tercer terreno, los que fue regada sobre espinos. Y aquellos que fueron, ¿verdad?, en medio de los espinos, dicen que los espinos creyeron con ella y que la ahogaron. Y en este caso, la semilla crece en esos terrenos y yo pensaba y decía, wow, nosotros estamos plantados en este mundo, aunque no somos de este mundo, pero estamos aquí en donde Dios nos ha puesto. Y no todos son cristianos, no todos creen en Dios. Y allá afuera, hoy en día, hay muchos pensamientos. Mucha gente que piensa de una manera, que piensa de otra y que, cuidado con lo que decimos, ¿no? Y al creyente, ¿qué le toca? Crecer en medio de esos pensamientos. Crecer en medio de todos esos espinos que hay. Y aquel que se deja influenciar por esos pensamientos, deja que la palabra se ahogue en su vida. En este caso, crecemos junto a otras formas de pensamientos y actitudes, ¿verdad? Que si no estamos bien afianzados a Dios, pueden ser que hagan que la semilla que ha sido plantada hoy en tu vida sea ahogada, no eche raíces. De manera que esta clase de gente oye, entiende, cree, pero es contaminada. Y este creyente, ¿verdad?, esta hierba crece junto al creyente. ¿Y cuáles son esos espinos? Preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y mis hermanos, yo tengo mis preocupaciones como tú tienes tus preocupaciones. Y a lo mejor las mías no son las tuyas y las tuyas no son mías. Pero a todos nos preocupa decir, ¿qué vamos a comer? ¿Cómo voy a hacer la compra esta semana? ¿Qué me va a preparar el futuro? Son preocupaciones. Pero Jesús dejó una clave fundamental, un requisito fundamental. En Mateo 6, 25, unas hojas más para atrás. Dice, Mateo 6, 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Versículo 31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y este es versículo que tiene que estar escrito en nuestro corazón. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando sabes descansar en el Señor, empiezas a preocuparte más por los intereses del reino que por los tuyos. Empiezas a ver realmente de qué hay necesidad. Porque sabes, estás aplicando esto, descansar en el Señor. Y sabes
que Él es fiel y que no te va a dejar tirado, no te va a desamparar, porque cuida de ti, así como cuida de los pajaritos, así como cuida, ¿verdad?, de las aves, también cuida de ti y de mi vida. Nos enseñó que si buscamos de todo corazón su reino, su palabra, Él mismo se encargará de suplir todas nuestras necesidades, no algunas, todas nuestras necesidades y de guiar nuestros pasos. Las preocupaciones conducen a la ansiedad, conducen al afán, conducen a la angustia. Y mi hermano, no es saludable vivir angustiado, no es saludable vivir en ansiedad constante. No es bueno, porque hacen ahogar la semilla, hacen ahogar la palabra de Dios. Todo esto impide que la palabra tenga espacio en su corazón, en los corazones. Y dice también el engaño de las riquezas. Quiero que pensemos por un momento, no lo vamos a leer, pero que pensemos por un momentito en el joven rico. Si lo actualizamos hoy en día, ese joven rico es el joven que viene a todos los cultos, intachable en su conducta, es el primero sentado en la fila, hacen un llamado, es el primero que sale, está los jueves, los domingos, todos los días que haga falta, está aquí. Guarda la palabra, la escudriña, todo perfecto. Y a nuestros ojos podría ser ¡wow! Yo creo que dejamos que sea el pastor y que se encargue de... Es broma, es broma. Pero lo vemos en esa conducta y decimos, ¡wow! Es impresionante, ¿verdad? Hasta la forma de pararse, la forma de hablar, la forma de expresarse, decir, ¡wow! Intachable en su conducta. Pero Jesús lo confronta. Jesús sabía lo que había en su corazón. Y le dice, bueno, yo sé que haces todo bien, pero te falta algo. Vende todo lo que tienes. Todo. Dáselo a los pobres y sígueme. Este joven podría perfectamente estar con la semilla en esta clase de terreno, ¿verdad? En donde las riquezas que él tenía ocupaba el primer plano en su vida. Sí, lo hacía todo bien, todo perfecto, pero hay algo más importante que todo eso. Que en nuestro corazón haya cabida para Jesús, para su palabra. Y todo aquello que leíamos, ¿verdad?, queden a un lado, un margen, y que sea Él el que reine en nuestro corazón, para que esa semilla crezca y dé fruto. El Señor no mira lo que hacemos exterior. Le dice a Samuel, Samuel, tú miras lo de fuera, tú miras que el próximo rey tiene que ser inteligente, que tiene que ser guapo, que tiene que ser fuerte, que tiene que ser guerrero, pero Samuel, yo no miro eso, yo miro el corazón. Yo miro el corazón. Y al igual que a este joven, le estaba mirando el corazón. No se impresiona a Jesús porque seamos el primero en venir a la iglesia, porque cantemos bien, o cantemos mal, o toquemos bien, o toquemos mal. No se impresiona a Dios. No lo podemos impresionar a Dios por eso. ¿Sabes cómo vas? Y permitirme esta expresión de impresionar a Dios, ¿no? ¿Sabes cómo movemos a Dios? Con un corazón contrito y un corazón humillado. Ahí se mueve Dios. Y el Señor pone su mano. Y el Señor empapa esa tierra. Y la cuarta, que es la tierra buena. Dice que cayó semilla en buena tierra. Si pasa el grupo de alabanza. Fue sembrada en tierra buena y dice que creció y produjo una cosecha a 100 por 1, a 60 y a 30 por 1. ¿Y cómo identificamos a un verdadero creyente? Pues aquel que está dando fruto.
aquel que está con su hoja verde, a pesar de que está pasando por problemas, por dificultades, por enfermedad, y lo vemos con esa hoja verde y dando fruto, estamos identificando a un creyente que la semilla ha sido plantada en su corazón y está creciendo. Y en Juan 15, no lo vamos a leer, dice que para dar mucho fruto es necesario retener la palabra. Y aquí retenerlo en ese versículo dice de perseverar en la palabra. Y la persona que retiene la palabra es la persona que obedece, espera siempre en Dios, de manera que hace morir al viejo hombre. Permanece, persevera, obediente a Dios, independientemente sea cual sea las condiciones. Y personalmente creo que cada tierra es buena. No es que hay una tierra mala que nunca va a dar fruto, ni la tierra buena siempre, no. Porque incluso la tierra buena hay que trabajarla. Porque incluso en la tierra buena siguen creyendo esas hierbas que no sirven ni hacen nada, solamente molestan. Incluso en la tierra buena hay que tirar el rastrillo y empezar a moverla. ¿Y cuántos de los que están aquí no han recibido una palabra de Dios en su vida? Al menos una. Y una pregunta en la cual yo también me incluyo, porque también soy parte de esto. También estoy en ese proceso. ¿Qué hago con lo que Dios sembró en mi vida? ¿Qué estoy haciendo con aquello que Dios sembró en mi vida? Les voy a invitar a que se pongan de pie. Al principio, compartía que hay factores internos y factores externos que perjudican a la germinación de la semilla. ¿Sabe? Esta palabra es viva y eficaz. Esta palabra es la semilla. Y no es mala, no está muerta, está viva. Por lo tanto, cuando analizamos nuestra vida y vemos qué cosas internas pueden ser que estén perjudicando al crecimiento de la semilla, puede ser muchas cosas, no voy a entrar en detalles, pero mencionar algunas: el pecado, el no confiar en Dios. Son cosas que paran la germinación, que detienen el proceso de la germinación de la semilla. O factores externos. A lo mejor estamos en lugares que no son correctos. Nos paramos en sitio y estamos con personas que no son las correctas, que nos contaminan, que ensucian nuestra mente, que ensucian nuestro corazón, que ensucian nuestro terreno. Y son factores que paran el proceso de germinación de la palabra de Dios en nuestra vida. Y lo comparto, lo que le decía al grupo hace unas semanas atrás, al grupo de alabanza. El Señor nos va a sorprender. Dios va a hacer cosas que nos va a sorprender. Y debemos estar expectantes, debemos estar atentos, porque la palabra que nos preside este año es una palabra del corazón de Dios. Es una palabra que está siendo base en la vida de la iglesia y el Señor nos va a sorprender. ¿Cuántos lo creen? No dejes que nada ni nadie robe la palabra que ha sido plantada en tu corazón. ¿Qué hago con esa palabra que Dios plantó en mi vida? Y sentía en mi corazón que hay gente que tiene ese corazón duro y que ha formado como una capa protectora, ¿verdad? Porque no quiere sufrir daño.
porque ya está cansado, a lo mejor ha sufrido, a lo mejor ha sido pisoteado, pisoteada, y está cansado y formó esa capa y no deja que la semilla, ni siquiera que Dios toque su vida porque no quiere sufrir daños. Sentía que hay corazones que están en un terreno de piedras, que la palabra la reciben con fuego al instante, pero luego vienen situaciones y esa planta, ¿verdad?, se seca y muere. Corazones que están entre espinos, que se sienten en un lugar y que están contaminando su corazón, que está contaminando su vida por no querer soltar a lo mejor alguna relación, alguna amistad. Y deja que eso siga contaminando su corazón y hacer que eso sea una semilla infructuosa que no dé fruto. Pero también hay aquellos que son una tierra fértil, una tierra buena. Sea cual sea, las tierras son buenas. Deja que Dios meta el rastrillo. Deja que Dios empiece a quitar esas malas hierbas. Deja que Dios empiece a quitar las piedras rocosas. Deja que Dios empiece a mover la tierra. Deja que la lluvia de su Espíritu, la presencia de Dios, riegue tu corazón, riegue tu tierra. Porque aún la tierra buena también tiene que ser trabajada. Levanta tus manos ahí en donde estás.